Una feroz guerra está siendo desatada en este momento por la prensa progresista contra la exitosa película Sound of Freedom. Quédate del otro lado porque te voy a mostrar en este video cómo la prensa progre manipula, desinforma y miente descaradamente a su propia audiencia con el fin de cancelar la película Sound of Freedom. Sound of Freedom continúa rompiendo taquillas por doquier. Se ha convertido en el verdadero éxito del verano en los Estados Unidos y ya está empezando a ser proyectada en muchos otros países también. La película, producida por Eduardo Verástegui y protagonizada por Jim Caviezel, se ha convertido en una verdadera pesadilla, en un verdadero dolor de cabeza para el mundo progresista. ¿Por qué motivo? Bueno, si no conoces de qué va la película Sound of Freedom y no estás sentado, por favor te pido que te sientes porque si no te podés venir al suelo. La película Sound of Freedom trata de desenmascarar el oscuro mundo de la explotación sexual infantil. Sí, ese es el tema de Sound of Freedom y ese tema es el que ha dado dolores de cabeza a la prensa progresista que por algún motivo se ha irritado con la intención de desenmascarar el mundo de la explotación sexual infantil al punto de considerar a la película una verdadera teoría de la conspiración. Ahora, según los progres, no, en verdad no es tan así, no hay explotación sexual infantil, es toda una exageración de la ultraderecha, del trumpismo, de los fascistas e incluso de los ultracatólicos. Ya van a ver por qué se los digo. Incluso de los ultracatólicos que, bueno, están entusiasmados con la idea de meterle a la fuerza, a la cabeza a la gente de que hay algo llamado explotación sexual infantil que configura un negocio multimillonario. Por este motivo es que la prensa progresista, los diarios, los portales, los canales de la televisión más importantes del mundo occidental se han lanzado en una verdadera guerra contra esta película. Están desesperados tratando de convencer al lector, al oyente, al televidente de que por favor no mire esta película porque es un intento de la ultraderecha por manipular a los espectadores. Esto es impresionante, digo en serio. Vamos a hacer un análisis sobre varias de estas publicaciones de los grandes medios de comunicación, tanto del mundo anglosajón como del mundo hispanohablante, para que veas que tienen siempre lo que se llama el mismo framing, el mismo enmarcado, el mismo mensaje general que trata de persuadir a la audiencia de que esa película Sound of Freedom merece ser cancelada. Hacemos una breve pausa para dar un aviso comercial. Junto con Binance y el Instituto Líder en Educación Financiera NW Professional Traders, estamos regalando 5 USDT a los primeros 30 usuarios en registrarse en Binance a través del link que les dejo en la descripción de este video. Sigan los pasos y con solo 2 minutos de su tiempo pueden ganarse 5 USDT. Vamos a ver algunos de estos diarios, de estos portales y vamos a hacer algunos comentarios. Empecemos por The Guardian. Miren ustedes The Guardian, ¿no? Uno de los medios más importantes, sin lugar a dudas, del mundo. Las noticias originalmente en este tipo de medios está en inglés, pero la he traducido automáticamente con la herramienta de Google para poder mostrarla también en pantalla y que aquellos que no leen en inglés puedan de todas maneras leer lo que allí está escrito ya traducido. Titula así The Guardian: Sound of Freedom, el thriller adyacente a QAnon que seduce a Estados Unidos. ¿Qué es QAnon? Bueno, vamos a entrar por ahí. QAnon sería una especie de grupo en las sombras de conspiranoicos que estarían afectados por una curiosa paranoia que les hace creer que hay redes de trata infantil en la cual están involucradas las élites, están involucrados los multimillonarios, están involucrados determinados actores políticos. Entonces QAnon sería un grupo de ingenuos, alarmistas, conspiracionistas y paranoicos que tendrían estas descabelladas ideas muy descabelladas de que habría gente con mucho poder que estaría muy interesada en menores de edad. Bien.
Claro, bueno, fue lo mismo que dijeron allá por el año 2015, cuando todavía no se conocía el caso Epstein y cuando algunos conspiracionistas dijeron que había una isla donde el señor Clinton frecuentaba y que había nombres y apellidos muy conocidos del mundo económico, financiero y también político que iba a esa isla a encontrar menores y toda la prensa, toda esta misma prensa que ahora te dice que Sound of Freedom es una película conspiranoica, en ese momento también te decían que esta teoría absurda de la isla era también una teoría conspiranoica. Después apareció el caso Epstein y después ustedes ya saben qué pasó con Epstein. Digo, se quitó la vida. Pobrecito, estaba muy angustiado por todo lo que había hecho, había caído preso y decidió terminar con su vida. Bueno, sí, otro cuento más que nos venden, por supuesto, otro cuento más, porque evidentemente cuántas cabezas habrían caído si el señor Epstein abría la boca. Entonces, eso es QAnon, es un grupo de delirantes a los cuales no hay que creerles ni una sola palabra porque estarían interesados en generar esta conspiranoia de que hay gente con mucho poder interesada en niños. Bien, ¿cómo sigue la nota de The Guardian? Dice así: Jim Caviezel interpreta a un héroe que intenta detener a los traficantes de niños en una nueva película paranoica que se convierte en un sorprendente éxito de taquilla. Claro, ya te están enmarcando. ¿Qué significa enmarcar? A ver, esto tiene que ver con teoría de medios de masas. El concepto de enmarcado o framing es un concepto que ilumina el hecho de que la prensa siempre va a generar un contexto de enunciación para que vos interpretes la noticia de la manera que aquel que te presenta y te publica esa noticia quiere que la interpretes. Esto es importante entenderlo. La acción humana depende de una lectura de la situación. Para yo actuar necesito tener una interpretación de lo que pasa. La teoría del enmarcado me dice que la prensa me brinda interpretaciones de lo que está pasando para que yo pueda actuar en consecuencia. Si lo que The Guardian y todos estos medios quieren es que sus lectores, sus consumidores de noticias y de basura también, no vayan a ver la película, pues tienen que enmarcar todas sus publicaciones relativas a Sound of Freedom de esta manera. Desde la misma bajada de línea, desde el mismo título, decirte que esta película no vale la pena, inyectándole adjetivos negativos, despectivos, peyorativos, como por ejemplo en este caso, ser una película paranoica, y en el título vemos QAnon, ¿no? Entonces no vayas a verla porque esto va a tratar de manipularte, cuando en verdad quien te quiere manipular es quien ha escrito esa noticia que te la enmarca de esta manera porque está tratando de generar en su público una acción determinada. Esa acción es no ver la película. Pero miren cómo, por ejemplo, sigue esta nota. Voy a leer algunos párrafos de algunas notas. Dice así: seguir ese dinero, o sea, el dinero que ha recolectado, que ha ganado, mejor dicho, que ha ganado la película Sound of Freedom, que está rompiendo taquillas, como les decía, dice, seguir ese dinero lleva de vuelta a una red más desagradable de impulsores autoturf entre la franja de extrema derecha, una constelación de paranoicos que ahora intentan sacar una causa célebre de una película con inclinaciones vagamente simpáticas. Punto. O sea, aquellos que difundimos la película y que nos parece que la temática relativa al tráfico sexual de menores de edad es importante como para que entre en la discusión pública y que de una buena vez se empiece a discutir cómo salvar a esos niños, somos extremistas de la derecha, paranoicos, que hemos adoptado esta causa para generar pánico moral. Sigue así. Es posible que los no iniciados no se den cuenta del subtexto de hilo rojo y tablero de corcho clavado en una misión de extracción en su mayoría sencilla en América del Sur, prácticamente tomada con un leve olor a algo nocivo en el aire. Sin embargo, aquellos sintonizados con la frecuencia perforadora de tímpanos de QAnon han escuchado una llamada de atención que conduce directamente al multicine. O sea, ¿qué significa esto? Significa que la película no tendría, en principio, ningún mensaje directo QAnon, pero que todo está tramado
no en la superficie, sino en el fondo, ¿no? En las profundidades. Habría santos y señas, habría distintos guiños que estarían llamando a los conspiranoicos del QAnon para que vayan al cine. Bueno, yo me pregunto quién es el conspiranoico, porque si esta nota no puede dar una sola prueba de que la película tendría una teoría QAnon de manera explícita, pues entonces quien está conspirando es el redactor de The Guardian, no la película, que está especulando con una idea no probada de que estaría QAnon por detrás, simplemente porque habría un hilo rojo subterráneo que no precisa, no define, pero que según él de alguna manera existe. Este es el rigor de estos medios. Son los que después te dicen, ay, no crean en las fake news. Los principales promotores de fake news son los medios hegemónicos del sistema. Vamos a ver otro párrafo de esta misma nota. Miren ustedes. Estas vetas más animadas de alarmismo, o sea, las QAnon, ¿sí?, están ausentes en el texto mismo. Claro, te lo tiene que reconocer. No hay en el texto de la película ninguna teoría QAnon. A pesar de que el título de la nota es que sí era QAnon la película. Claro, pero como esta gente sabe que la gente en general solamente lee el título y la bajada de línea, después lo que pongan allí adentro pues importa mucho menos. Por eso aquí pueden revelar cosas como estas. En el texto no hay QAnon, no hay esto que ellos llaman teoría de la conspiración. Pero, ahí viene, pero acechan en las sombras alrededor de una película que aparentemente no es lo suficientemente loca como para atraer a los persuadibles. Exactamente lo contrario que te estaba diciendo recién. El mismo texto. Es decir, habría una especie de movimiento QAnon en las sombras, pero al no hacerse explícito, pues no ha traído al cine automáticamente a aquellos a los que debía llevar. Sound of Freedom, decepcionantemente poco jugoso, pretende ser una película real, como un centro de crisis de embarazo disfrazado de clínica de salud de buena fe. Nuestro héroe, Ballard, por cierto, fundó el Escuadrón de Rescate Paramilitar Operación Ferrocarril Subterráneo. Bueno, así es como lo pone Google, ¿no? Yo ya les dije que esto es una traducción un poco literal, tal como lo hace el servicio que brinda Google. Un grupo criticado por las autoridades como arrogante, poco ético e ilegal. Esto va todo el camino hasta la parte superior, etc. Bueno, poco ético e ilegal, arrogante, un grupo criticado por las autoridades. Ahora, ¿qué autoridades? ¿Por qué ilegal? ¿Por qué poco ético? No se sabe. Es simplemente framing, es simplemente enmarcado. Es generarte la idea de que el héroe de la película, el señor Tim Ballard, en verdad es poco ético y poco legal. El mismo que se dedica a salvar a los niños de la trata de personas, en verdad ha sido denunciado como poco ético y poco legal. ¿Por quién? No se sabe. The Guardian no dice absolutamente nada al respecto, simplemente arroja una acusación sin ningún tipo de fundamento a la vista. Esto se llama framing. Y es lo que vamos a encontrar en cada una de las notas que vamos a ver a continuación. Miren esta, por ejemplo, de The Rolling Stone. Es incluso más insultante aún. Va directamente a insultar a aquellos que ven la película y vamos a ver de qué manera los enmarca también. Ya encontramos en el propio título lo siguiente. Sound of Freedom es una película de superhéroes para papás con gusanos cerebrales. Brainworms, dice en verdad en el texto en inglés, que vendría a ser con cerebros del tamaño de un gusano. Bien, eso sería. O sea, si a vos te gusta Sound of Freedom, si vos apoyás esta película, si la viste en el cine, te gustó o apoyás la causa que está detrás de esta película, pues lamento decirte que según Rolling Stone, tu cerebro es del tamaño de un gusano. Esto es lo que piensan de vos, esto es lo que piensan del público. Ustedes saben cómo son los progres, ¿no? Ellos se creen iluminados, se creen más inteligentes que el resto, es la fatal arrogancia de la cual hablaba ya Hayek, y todo lo que a ellos les gusta está bien, y todo lo que a ellos no les gusta, incluida una película contra el tráfico de menores, a todos aquellos que la aplaudan se van a convertir en poseedores de cerebros diminutos del tamaño de un gusano. Bien. La bajada de línea de esta nota nos dice lo siguiente. El thriller teñido de QAnon sobre el tráfico de niños está diseñado para apelar a la conciencia de un boomer conspirativo.
Ahí está, ese es el enmarcado. O sea, vas a verla si sos un baby boomer, o sea, una persona ya entrando en sus últimos años, en sus años en los que penan las canas, y que está diseñado para personas con el cerebro del tamaño de un gusano. Esto es lo que te dice Rolling Stone para tratar de disuadirte de que la veas. Claro, nadie quiere que Rolling Stone le diga que tiene el cerebro de que se parece a un gusano. Bueno, no es mi caso, pues esa gente me parece nefasta. Que esa gente me diga eso para mí es una medalla, pero bueno, otra gente con autoestima un poquito más baja va a decir, no, bueno, mira, mejor no la veamos, o yo no quiero ser parte de ese tipo de gente, de ese grupo de gente que va a verla. Y miren cómo nos describe, apenas empieza la nota, cómo fue ir a verla, porque aquí el periodista nos dice que él fue a verla. Dice así: basado en una historia real, escuché desde algún lugar al otro lado del teatro. Las palabras familiares habían aparecido en la pantalla y un anciano se había encargado de leerlas en voz alta al resto de una audiencia considerable sentada para una función matinal del thriller contra el tráfico de niños Sound of Freedom, protagonizada por Jim Caviezel. O sea, es un anciano, fíjate, ya te están generando ese marco interpretativo de que aquellos que van a verlas son ancianos conspiranoicos y alarmistas. Otro fragmento. Caviezel, mejor conocido por ser torturado hasta la muerte en La Pasión de Cristo de Mel Gibson, se ha convertido en una figura prominente de la derecha conspiracionista. O sea, ¿te gusta el actor? Sos de la derecha conspiracionista, según Rolling Stone. Bien. Dando discursos y entrevistas en las que insinuó una guerra santa clandestina entre los patriotas y una siniestra legión de malhechores que están cosechando la sangre de los niños. O sea, si el señor Caviezel da entrevistas donde dice que hay gente muy perversa que hace negocios con las sangres de los niños, entonces él es un conspiranoico de la ultraderecha, como si esto no existiera, como si esto fuese un invento de un paranoico. ¿Qué ganas de encubrir el negocio que tienen estos medios? Son encubridores, cuidado, no es simplemente gente que te quiere mentir, es mala gente. Es muy mala gente, no es simplemente gente que piense distinto. Bueno, piensan distinto que uno, tienen otras ideas, tendrán otra forma de ver el mundo. No, es gente que está encubriendo. Están buscando directamente encubrir una realidad que está frente de las narices de todos. Una realidad tan dramática como la de niños siendo explotados en el comercio sexual. Sigue así. Son cosas directas de QAnon. Claro, todo lo que estoy diciendo yo ahora también serían cosas directas de QAnon y nadie quiere ser QAnon. Hasta su uso de eslóganes como la tormenta está sobre nosotros. Claro, si en la película hay una frase que dice la tormenta está sobre nosotros, eso es porque son QAnon. Díganme ustedes otra vez, así como lo vimos en The Guardian, ¿quiénes son acá los conspiranoicos? ¿Ellos o nosotros? Sigue así. Aquí puede representar parte de ese drama interpretado una versión ficticia de Tim Ballard. O sea, ya te están diciendo, es ficticio, esto de que te dicen de Tim Ballard no tiene ningún sustento real. Ya vamos a ver que es totalmente mentira y que sí lo hay. Ya lo vamos a ver al final del video, así que te pido que te quedes entero a ver este video, que lo mires por completo porque al final vamos a ver incluso algún video. Algún video de esto que Rolling Stone te dice, es una versión ficticia, no tiene nada que ver con la realidad. Director de la organización sin fines de lucro, Operation Underground Railroad. Bien, ahí está en su nombre original en inglés, que recién el traductor me lo había lanzado en español y no se escuchaba muy lindo. Operation Underground Railroad. Contra el tráfico sexual. En una película que presenta al operador como un salvador al estilo de Batman para niños vendidos al comercio sexual. Claro, van a ponerte ahí que es un ridículo, que este Tim Ballard es un pobre ridículo que te lo quieren vender como un Batman. Insisto, ya vamos a ver quién es el ridículo acá. Si el imbécil que escribe esto o si una persona como Tim Ballard que ha salvado muchísimos niños y que está documentado. Pero estos te dicen que es mentira, porque quieren encubrir. ¿Qué quieren encubrir y por qué? ¿Por qué quieren encubrir ese negocio? Vaya uno a saber. Pero que lo están haciendo, no queda dudas. Ballard, Caviezel y otros de su calaña habían preparado al público para que aceptara Sound of Freedom como un documental en lugar de una ilusión. Otra vez, no es una película basada en hechos reales, es una ilusión, es algo que te quieren vender porque te quieren mentir. ¿Quiénes? Los QAnon. Y nosotros, desde la revista Rolling Stone, te vamos a decir la verdad, que todo eso del tráfico de niños es una cosa conspiracionista de la ultraderecha.
En lugar de una ilusión al fomentar el pánico moral durante años sobre esta epidemia exagerada de tráfico sexual de niños, gran parte de la cual canaliza a las personas hacia conspiradores, madrigueras de conejo y las comunidades QAnon. Bueno, fíjense que cuando dice que esta es una epidemia exagerada, te ponen un link en la palabra exagerada en la nota. ¿Para qué? Bueno, para decir, mira, así te estamos fundamentando. Esto es algo exagerado, acá te podemos probar. Si pinchás en el link, si haces clic en el link, vas a ver datos que te van a mostrar de que este tráfico sexual de menores es un invento de estos conspiracionistas. Bueno, simplemente yo le di al link, cosa que generalmente la gente no hace, para ver cuáles eran los datos de la revista Rolling Stone. Y fíjense ustedes que me lleva a una página de la propia revista Rolling Stone, una página de la propia donde no aparece un solo dato en concreto de por qué esto sería algo conspiranoico. Es más, me llevan a una noticia que dice lo siguiente, dice: un engaño de tráfico sexual se está volviendo viral una vez más en TikTok. Bueno, sí, te están diciendo que hubo una fake news por TikTok. Ahora, esto es como que yo diga, miren, vamos a ver, los políticos son corruptos, hay mucha corrupción en la política. Y que de otro lado me digan, no, bueno, en verdad eso es una teoría de la conspiración. ¿Por qué? Bueno, porque se viralizó por TikTok un video que era una fake news sobre un caso de corrupción que no fue real. Ah, entonces con eso me querés decir de que lo otro no es real porque hay una fake news en un video de TikTok. Bueno, eso es lo que está haciendo Rolling Stone. Te está diciendo que sus pruebas para decir que la película exagera el asunto de la explotación sexual infantil es que se viralizó un video por TikTok que no era cierto. Esas son sus pruebas, un video de TikTok. Otra vez, estas son las personas que tienen la vara para decir quién tiene la verdad y quién no tiene la verdad, quién miente. Curiosamente, ellos siempre dicen la verdad y curiosamente todos los que no piensan como ellos hacen fake news. Pero te toman como estúpido, Bien, eso fue la revista Rolling Stone, pero no me voy a ir sin darte un último párrafo, un párrafo más y ya pasamos a otro medio. Créeme que todos estos medios cada vez dicen cosas más horrendas. Dice así Rolling Stone: Sound of Freedom está a la altura de esta anticipación. Es una experiencia que revuelve el estómago, fetichizando la tortura de sus víctimas infantiles y demorándose en los exuberantes preludios de un abuso sexual. A veces tenía la incómoda sensación de que yo mismo podría ser arrestado por solo estar sentado. Claro, ¿qué quiere generar? La idea de que el resto del público está tomando eso que está mirando como un fetiche, que en el fondo estarían sintiéndose complacidos por estar mirando lo que miran. Un absurdo, una falta de respeto para personas de buena fe que van a ver una película. No obstante, dice Rolling Stone, se podía confiar en que la audiencia, en su mayoría canosa, que me rodeaba, jadeaba, gemía de lástima, murmuraba condenas, aplaudía y gritaba amén, en momentos de justa furia, como cuando Ballard declara que los hijos de Dios no están a la venta. Estaban fascinados por lo que claramente tomaron por una exposición abrasadora. Ni siquiera el ataque de tos desagradable, ocasional y no nos faltaron de esos, pudo romper el hechizo. Otra vez, el framing. ¿Cuál es el framing? Mirá, todos los que la van a ver son viejos. Son viejos que tienen ataques de catarro durante las escenas, que gritan amén durante las escenas, entonces mejor no vayas si no querés ser parte de ese grupo de gente. Además de un paranoico, un alarmista, un ultraderechista, no querés ser parte de esos viejos que están tosiendo y que gritan amén. Eso se llama framing, eso se llama manipulación de masas. Miren ustedes otro medio, Bloomberg, también. Digo, de la élite globalista, básicamente. ¿De quién es Bloomberg? De la élite globalista. ¿Y qué te dice Bloomberg? Bueno, acá lo tenemos también en pantalla. Dice: QAnon y Sound of Freedom dependen de tropos desgastados de Hollywood. O sea, fíjense que todas estas noticias es el mismo esquema. Ya en el título te dicen que la película es QAnon, que son teorías de la conspiración, que lo que vas a encontrar ahí es el producto de paranoicos. Todos tienen el mismo esquema porque todos responden a los mismos jefes, vamos a ser claros. Miren cómo empieza esta nota de Bloomberg. Muchos críticos han vinculado a la película Sound of Freedom con el culto de conspiración pro-Trump QAnon. Ahora te agregan además pro-Trump.
¿eh? En las otras todavía eso me parece que no aparecía. Ahora te agregan que además son pro-Trump. Otro adjetivo más. ¿Te gustó la película? Sos pro-Trump. Además de QAnon, además de un fascista, además de un viejo que grita amén. También se han sorprendido por su éxito, continúa Bloomberg. Pero la verdad es que la derecha conspiradora y el default de Hollywood no son tan diferentes, razón por la cual quizás la política estadounidense ha tenido tantas dificultades para rechazar a QAnon, Trump y el fascismo. El fascismo, otro adjetivo más, sos un fascista si esto te gustó, si esto te conmovió, si te conmovió una película que busca destapar la trata sexual infantil, sos un fascista, pro-Trump, QAnon, etcétera, etcétera. Además, fíjense que el default de Hollywood lo trata de poner como que el éxito de la película tiene que ver con que Hollywood está de capa caída. Claro, como Hollywood está de capa caída, pues entonces esta película solo podría tener éxito en este contexto. Lo cual no es del todo cierto si vemos que la película ha salido en pleno verano cuando Hollywood puso toda la carne al asador. Por ejemplo, tuvo que competir contra Indiana Jones. Tuvo que competir contra Misión Imposible y con otros grandes éxitos asegurados por lo general. Ahora que Hollywood esté metiendo propaganda progresista y que eso le haga vender menos, ese es otro asunto. Que curiosamente el periodista que escribió esto en Bloomberg, esta basura en Bloomberg, no menciona, por supuesto no lo puede mencionar. Otro fragmento de la nota de Bloomberg dice: Sound of Freedom no es exactamente propaganda de QAnon, pero muestra cuán fielmente refleja la propaganda de QAnon las narrativas pulp populares comunes. Claro, pero es que en el título me dijiste otra cosa. En el título me dijiste que eran lo mismo. Pero ahora, ya en el cuerpo de la nota, donde muy pocas personas entran a leer como sí lo hago yo, y por eso es que se los quería leer a ustedes, ahora en el cuerpo tienen que declarar la verdad, y es que Sound of Freedom no es propaganda de QAnon, pero muestra, según ellos, fielmente la propaganda QAnon. ¿Y cuáles son los datos? ¿Cuáles son los hechos? ¿O es una mera opinión sin ningún dato? Bueno, les cuento que es este caso, es una mera opinión sin ningún tipo de dato. Es una afirmación caprichosa lanzada al público que confía en este tipo de medios y piensan que entonces todo lo que aquí se dicen debe ser verdad. Miren ustedes cómo cierra la nota de Bloomberg. Dice así: entonces, Sound of Freedom, ¿es un silbato para perros de QAnon o es solo un thriller? Ya te había dicho que no era, pero bueno. Vuelve a plantearte para que no te queden dudas de que en tu cabeza no dejes jamás de vincular QAnon con Sound of Freedom. ¿Sound of Freedom es un silbato para perros de QAnon o es solo un thriller? La respuesta es que independientemente de las intenciones del cineasta, funciona como ambos. Ahí está la respuesta, es ambos. Es cierto, son lo mismo, es QAnon. ¿Por qué? Porque lo dice Bloomberg. Nada más que porque lo dice Bloomberg. Y toda la prensa progre, evidentemente, que quiere cancelar esta película. Estas narrativas hacen poco para ayudar a las víctimas. Así, ¿qué hace Bloomberg para ayudar a las víctimas? ¿Qué hacen estos medios para ayudar a las víctimas? Bueno, entre otras cosas, te promocionan películas que sexualizan a niñas de 11 años, como pasó con Cuties. También en instantes te voy a mostrar cómo ensalzaron a Cuties. El filme de Netflix que se dedicaba a sexualizar niñas de 11 años. Claro, después lo presentaron, no, bueno, es que el contenido es una crítica a eso. Sí, pero te lo promocionaron de otra manera. Estas narrativas hacen poco para ayudar a las víctimas. Se está destapando todo un movimiento. Poner en agenda pública el tema ya es hacer algo para generar conciencia en la opinión pública de cara a tomar medidas concretas. Medidas concretas, pero no, según estos, sin darte ningún dato, dice que hacen poco para ayudar a las víctimas. Pero pueden crear coaliciones de sentimiento, miren esto, pueden crear coaliciones de sentimiento, asco y rabia justificada que conectan a los teóricos de la conspiración conservadores con la corriente principal. Es por eso que Trump lo está proyectando, también lo vamos a hablar al final del video. Y es por eso que su popularidad es siniestra. Es siniestra esta película porque resulta que los teóricos de la conspiración conservadores, incluido el propio Trump, están contentos con esta película porque está poniendo sobre la discusión pública el problema de la trata sexual infantil. Y eso le molesta mucho a la gente de Bloomberg. Le molesta mucho a la gente de Bloomberg que se haya destapado este tema. Te lo dicen en sus notas.
No es un invento mío. Ustedes lo están leyendo, lo están mirando, están escuchándolo. Ahora, fíjense, no solamente son medios del mundo anglosajón. Vamos a poner rápido 3 casos del mundo hispanohablante. Por supuesto, empecemos con El País, el diario progre por definición, por antonomasia de España. Vamos a ver nomás título y bajada de línea. Dice así: El sonido de QAnon. Ecos conspiranoicos en el taquillazo más inesperado del verano en Estados Unidos. El mismo esquema que todo el resto de los títulos. Es el mismo esquema, es copy and paste. Modificás algo, como cuando los chicos tienen que hacer un trabajo práctico, copian y pegan y le modifican algo. El mismo procedimiento, la misma estafa para con el público. Dice así la bajada de línea: Sound of Freedom, basada en una historia real de tráfico de menores, se ha convertido en un fenómeno al margen de Hollywood y más allá de la extrema derecha conspiranoica que representa a su protagonista Jim Caviezel. Otra vez, esta película es para la extrema derecha conspiranoica, incluido el protagonista, incluido el actor. Y QAnon está por detrás, el sonido de QAnon. Es el mismo esquema en todos los casos. O por ejemplo, miren ustedes el medio español 20 Minutos. 20 Minutos titula el caso Sound of Freedom. ¿Qué hay detrás del éxito de este thriller conspiranoico sobre tráfico sexual infantil? Y la bajada de línea, lo mismo. La película relacionada con el movimiento QAnon ha superado Indiana Jones 5 en la taquilla de Estados Unidos. O sea, desde el vamos desde el inicio mismo de la nota, te enmarcan. Esto es QAnon, esto es conspiración, esto tiene que ver con toda esa gente loquita de la extrema derecha de los Estados Unidos. Ahora, fíjense algunos fragmentos muy rápidamente de esta nota. Dice: el fenómeno estadounidense de las películas basadas en la fe, o sea, esta sería una película basada en la fe, apenas ha llegado a España, pero puede convertirse en una mina de titulares. Por ejemplo, cuando un filme de bajo presupuesto y sin grandes estrellas en su reparto, pero vinculado a la derecha religiosa y a una notable teoría de la conspiración, se las apaña para adelantar en taquilla al mismísimo Indiana Jones. O sea, esto viene de la mano de la derecha religiosa, de la teoría de la conspiración, de QAnon, etcétera, etcétera. Sigue así, miren. Las cifras de Sound of Freedom se vuelven más impactantes cuando sabemos que su presupuesto ha sido de $14 millones y que en su recaudación total durante sus primeros 7 días en taquilla ha bordeado los 40 millones. Cifras más que interesantes en los tiempos de vacas flacas que vive Hollywood hoy en día e inquietantes si pensamos que el target del filme está formado en parte por los adeptos a teorías de la conspiración de extrema derecha. Otra vez, si vas a ver esta película, probablemente seas un teórico de la conspiración de la extrema derecha. Y mucha gente no quiere ser calificada de ese modo, por lo tanto, que no vayan al cine a verla. Todas estas notas tienen el mismo propósito: cancelar la película, inducir el comportamiento del lector a tomar la decisión de no ver la película, porque por algún motivo la prensa hegemónica, la prensa progresista y globalista está decidida a que esa película le genere un daño. Le genera un daño. ¿Por qué a la prensa le genera un daño? ¿A quién quieren defender? ¿A quién quieren encubrir? Miren, por ejemplo, cómo sigue esto. Jim Caviezel, tal vez le recuerdes ensangretado y crucificado en La Pasión de Cristo, interpreta a un Ballard que pronuncia frases como "los hijos de Dios no estarán en la venta" y "nunca confíes en un pederasta", mientras lucha contra una mafia de trata de niños. El imperio del crimen en cuestión está basado en Colombia para más señas y vinculado tanto a la guerrilla local como a multimillonarios similares a Jeffrey Epstein. Y esto seguramente serían teorías de la conspiración también, evidentemente, si es lo que nos están diciendo en toda la nota. Ahora, que Jeffrey Epstein fue producto de una teoría de la conspiración. ¿No fue verdad acaso Jeffrey Epstein? ¿No fue acaso verdad lo que se descubrió de los Clinton? ¿No fue verdad acaso de ciertos principitos, ciertos príncipes que iban a estar con menores de edad a la isla de Epstein? ¿Es todo eso producto de la mente loca de los conspiranoicos de la extrema derecha trumpista? ¿No es cierto que la guerrilla colombiana ha secuestrado niños? ¿No es cierto acaso que ha explotado niños la guerrilla colombiana? Bueno, según este medio de comunicación, si vos asumís que eso es una realidad, pues lo siento mucho, sos de extrema derecha y sos un conspiracionista ultra religioso. Miren cómo cierra la nota. Si el éxito de Sound of Freedom confirma algo, es la utilidad del sesgo de confirmación para divulgar ideas extremistas que han servido ya como acicate de actos violentos.
O sea, Sound of Freedom son ideas extremistas que pueden generar actos violentos. ¿Violentos? ¿Contra quién? ¿No es la violencia contra los niños lo que esta película denuncia? Bueno, según este diario español, Sound of Freedom podría estar generando un caldo de cultivo para actos violentos por sus ideas extremistas. Estar en contra de la trata de niños te vuelve un extremista. Aquellos que identifican el filme como portador de la verdad achacarán las reacciones negativas a las fuerzas del mal y harán oídos sordos a cualquier objeción. Corren malos tiempos, parece ser, para quienes prefieren buscar los males del mundo en la injusticia social en lugar de en conspiraciones en la sombra. O sea, te lo traduzco. Ellos buscan los males del mundo en algo llamado injusticia social. Si vos crees que está mal apañar o encubrir la trata de personas, pues entonces, lo siento, sos un conspiranoico, sos una mala persona. Son malos estos tiempos por gente como vos que se preocupa por la trata infantil cuando te tendrías que preocupar por lo que este medio llama la injusticia social. No sé bien qué será, un término muy abstracto que en general significa cualquier cosa que aquel que lo enuncia quiere hacer que signifique. Ya esto lo decía muy bien Hayek en su libro La fatal arrogancia también. Veamos el último. La sexta. Claro, otro medio muy progre, típico del progresismo español. Titula así: así es el thriller religioso, que es pura propaganda de la ultraderecha y domina la taquilla en Estados Unidos. Es pura propaganda de la ultraderecha este thriller contra la trata infantil. Así dice su bajada de línea. La película americana Sound of Freedom es un thriller religioso basado en un bulo, o sea, en una mentira, en una fake news, sobre el tráfico sexual de niños que podría ser simple propaganda del QAnon. El equipo, tanto delante como detrás de cámaras, es ultracatólico. Otro más, fascista, trampista, ultraderechista, conspiracionista y ahora también ultracatólico, además de un viejo que grita amén. Todo eso sos si vas a ver Sound of Freedom según la prensa progre. Miren algunos párrafos. Un thriller religioso que es propaganda de la ultraderecha pura y dura es el nuevo taquillazo estadounidense. El equipo detrás ya lo dice todo. El protagonista Jim Caviezel, el Jesucristo de Mel Gibson y uno de los actores más conspiranoicos de Estados Unidos. La produce Eduardo Verástegui, el actor ultracatólico, anti-eutanasia, anti-matrimonio homosexual y premiado por hazte oír por la película antiabortista Bella. Y detrás está la distribuidora ultracatólica de Angel. O sea, son todos ultras, menos los que escriben esta nota, ellos no. Ellos son moderados. Por eso ellos no quieren que se hable de la trata infantil. No quieren porque ellos son moderados. Y los que hablan contra la trata sexual infantil son ultras. Ultras, todos ellos. Incluidos ustedes y yo, por supuesto. Miren ustedes. La película sigue a Caviezel, un ex colaborador de Donald Trump, que inicia una misión por su cuenta para rescatar niños de traficantes sexuales en Colombia. En teoría está basada en hechos reales, pero en la práctica The Guardian dice que no ha podido comprobar nada. Hay imágenes del protagonista real de la historia con el expresidente, pero del resto nada. Bueno, yo te voy a mostrar que sí. Te lo voy a mostrar, ya que los amigos de La Sexta no investigan y dicen que porque lo dice The Guardian, que lo dice sin ningún fundamento, ya lo hemos visto, entonces esto no son hechos reales, son inventos de la derecha conspiranoica que quieren poner como héroe a un señor llamado Tim Ballard. Yo te voy a mostrar incluso videos. Quédate a ver hasta que termine este video porque vas a ver cómo te mienten estos malditos de los medios progres hegemónicos. Con todo ha sido un taquillazo, dice La Sexta. Costó 14 millones y lleva recaudados 40, pero hay truco. Puedes comprar tu entrada o puedes comprar entradas para los demás, en síntesis. ¿Hasta qué punto es pro QAnon? Porque como en el Club de la Lucha, la primera norma del Club de QAnon es que en su propaganda no se hable directamente de QAnon. Pero sí se pueden deslizar mensajes. Otra vez, la hipótesis de no hay QAnon, pero nosotros interpretamos que en las sombras de la película, por conductos subterráneos, hay mensajes, hay santos y señas QAnon. Ahora bien, hemos hecho un repaso muy rápido de 3 medios anglosajones, 3 medios hispanohablantes.
esta misma gente que es la que te dice que está todo bien, realmente son inventos de la ultraderecha, no hay que ver la película, no hay que hablar sobre este tema, que a alguien están encubriendo, insisto por enésima vez, y creo que tenemos que empezar a demandar respuestas. A alguien están encubriendo, hay que preguntar quiénes y por qué. Estos mismos son los que te difunden todo lo que huela a sexualización infantil. Y vamos a tener que hablar también de esto, que puede ser incómodo, pero hay que empezar a hablarlo. Estos mismos medios son los que sexualizan a los más chicos constantemente. Te voy a poner un ejemplo porque tiene que ver con el rubro del cine. La película Cuties, ya te comentaba recién, una película que fue presentada en Netflix con el siguiente texto. Acá está el póster oficial, estamos viendo el póster oficial de la película. Dice, Amy tiene 11 años y quiere pertenecer a un grupo de chicas de su edad que bailan sensualmente. Entonces empieza a explorar la feminidad y desafiar a su familia religiosa. Y tenemos un póster de nenitas de 11 años vestidas con ropa sensual, en posiciones sensuales, que están haciendo un baile. Ese baile aparece en la película. Ese baile básicamente son movimientos de twerking, o sea, sacudir el trasero en una forma sensual frente a la cámara. Y entonces hay primeros planos constantemente, y si bien se supone que la película Cuties quiere ser una especie de denuncia, una crítica contra ciertas formas de la cultura infantil actual, eso no quita que Netflix te la haya difundido de esta manera. Netflix te la difundió de esta manera, no te dijo que era una crítica. Te dijo que era una película donde te iban a mostrar a un grupo de chicas de 11 años bailando sensualmente y desafiando a sus familias religiosas, por supuesto. ¿Qué pasó con la prensa cuando mucha gente se alarmó y salió a decir, oigan, esto es inaceptable, esta película, tal como está siendo presentada por Netflix para su estreno, es una cosa horrorosa? Ciertamente. Bueno, todos estos medios que hemos estado viendo salieron en defensa de la película. Salieron a defender a capa y espada a Cuties. Por ejemplo, El País. Recién veíamos qué decía El País sobre los conspiranoicos de QAnon y Sound of Freedom. Bueno, El País, cuando esto pasó, dijo lo siguiente. Las niñas perrean. La verdad sobre el linchamiento preventivo de Cuties. Una película que trata con valentía la erotización precoz de las adolescentes desata una ola de ataques a Netflix de los que no la han visto. Los creadores tienen que mirar de frente las cuestiones incómodas. Claro, salieron en defensa de esta película porque para ellos se planteaba la erotización precoz de una manera valiente. ¿Qué era esa manera valiente? Bueno, era por ejemplo que Netflix te la presentara de ese modo. Niñas de 11 años perreando, encontrándose con su sensualidad, con la sensualidad de su cuerpo y desafiando a sus familias religiosas. O por ejemplo, The Guardian, ¿se acuerdan de The Guardian? Claro. Cuando pasó esto, tituló lo siguiente, Cuties. Cómo una película inédita de Netflix desató un frenesí de furia. Aquellos que estaban en contra de que Netflix te vendiera una película de esa manera, sexualizando a niñas de 11 años, pues estaban en un frenesí de furia, irracional por supuesto. Más de 150.000 personas exigen la eliminación de una película que, según dicen, sexualiza a los niños. Un problema, no la han visto. No, efectivamente porque todavía no había sido estrenada. Lo que se había visto era la manera en que Netflix promocionaba la película, que otra vez era el póster que acabamos de mostrar, donde se nos dice que la película trata de un grupo de niñas que están totalmente sexualizadas con 11 años. Y si no te basta la imagen, para eso Netflix la acompaña la imagen con un texto donde te lo dice de manera explícita. O por ejemplo, miren The Washington Post. Titula, las personas que se vuelven locas por Cuties deberían ver la película. Pueden encontrar mucho que les guste. Entonces acá va contra todos aquellos alarmistas que se oponían a que Netflix te dijera que iba a lanzar una película donde niñas de 11 años se dedicaban a perrear. Ahora, Washington Post es el mismo que ahora, que no lo hemos visto, pero ahora lo estamos mirando en pantalla. Washington Post es el mismo que te dice sobre
Sound of Freedom lo siguiente: QAnon y Sound of Freedom dependen de tropos cansados de Hollywood. ¿Les suena ese título? Es el mismo de Bloomberg. Es la nota copy and paste. O sea, lo mismo que apareció en Bloomberg apareció también en Washington Post. Una copia literal de ese engaño del medio Bloomberg. Bien, vamos a nuestro penúltimo tema. Yo les adelanté que íbamos a ver algo sobre Tim Ballard, el héroe de esta película, que según toda la prensa progre, no, en verdad no es tan así, el tipo en verdad no salvó a nadie, es toda una exageración, es antiético, ¿se acuerdan que decían? Es antiético, es ilegal, es una persona, no, es una ilusión sobre Tim Ballard la película Sound of Freedom. Bueno, buscando un poquito, encontramos una noticia. Miren, es solo buscar un poco, es que estos medios no investigan. Nosotros investigamos, por eso llegamos a estas cosas. El día 19 de octubre del año 2014, encontramos en el Heraldo, en Colombia, una nota que nos informa lo siguiente: Tim Ballard, el hombre detrás de la caída de los proxenetas en Cartagena. El cerebro y ejecutor de este operativo es un ex agente de la CIA que se dedica a capturar proxenetas que ofrecen menores de edad en varios países del mundo. Ahora, escuchen ustedes cómo lo ha hecho, es súper interesante. El operativo de captura se llevó a cabo el 11 de octubre en una lujosa mansión del centro histórico de Cartagena. Una lujosa mansión, claro, se ve que había gente con mucho dinero allí, pero según estos mismos medios que acabamos de ver, no, todo eso es QAnon, todo eso es teoría de la conspiración, no es cierto que nada de eso existe. Bueno, estamos viendo que este señor Tim Ballard en el año 2014 desarmó una red de proxenetas que se encontraban en Cartagena en una lujosa mansión. Bien, dice que cada detalle de una supuesta fiesta en lo que 5 proxenetas llevaron a una veintena de menores de edad a un grupo de extranjeros que se mostraban interesados en vírgenes, fue premeditado por un grupo de exmiembros de las fuerzas estadounidenses bajo el mando de Timothy Ballard, un ex agente de la CIA que hace algunos años fundó la ONG Operation Underground Railroad, dedicada a la desarticulación de este tipo de bandas dedicadas al tráfico sexual de menores de edad. O sea, había al menos 20 menores de edad llevados por 5 proxenetas a una mansión de lujo. Bueno, continúa así. Ballard reveló a la cadena ABC News la manera en que, en coordinación con el CTI de la Fiscalía en Colombia, organizaron una fiesta que permitió la captura de los 5 proxenetas en los que terminó involucrada Kelly Suárez, ex candidata al reinado de la independencia de Cartagena. Pero ¿cómo no es que todo esto de gente, actores públicos, actores conocidos, gente con mucho dinero, no estaban vinculados con nada de esto? Bueno, acá estamos viendo un caso muy concreto en Colombia donde la verdad aparece, a pesar de que los otros medios te dicen de que todo esto no lo mires porque no es realidad. No es realidad, la única realidad es la Matrix en la cual esos medios hegemónicos te quieren meter. Un punto muy interesante, subrayemos, en coordinación con el CTI de la Fiscalía en Colombia, y lo subrayo porque el otro medio de comunicación decía, ¿se acuerdan ustedes?, que además de antiéticos eran ilegales, que las operaciones eran ilegales. Bueno, acá estamos viendo cómo su grupo ha trabajado en coordinación con el Estado colombiano. Sigue así: con una cámara oculta, el exagente grabó el momento en que, días antes de la supuesta celebración que iban a realizar los extranjeros, Marcus confirma que tiene alrededor de 9 menores de edad entre 13 y 16 años listas para satisfacer sus deseos, a las cuales se refiere como pollitas. O sea, hay 9 de estos menores de edad que están entre 13 y 16 años. Los otros 11 tendrían otras edades, puede ser 17 o no sé si incluso hasta quizás menos de 13, no lo sé porque no lo dice. Entonces dice: una vez pactada para la cita de la fiesta en una histórica propiedad que había sido alquilada por el grupo encubierto, Ballard y su equipo se propusieron en la tarea de instalar cámaras y micrófonos en puntos estratégicos para obtener pruebas irrefutables del delito. El operativo realizado terminó con la captura de 5 personas, entre ellas el estadounidense Marcus Bronschild, quien, aún esposado, trató de desmentir que hubiera utilizado menores de edad para someterlas al tráfico sexual. Bueno, tenemos otra noticia más por el mismo periódico, en otro link, que nos comenta de otro operativo que también, protagonizado por Tim Ballard, acá lo tenemos en pantalla,
Dice, no solo organizó la fiesta en Islas del Rosario, sino también las trampas que dieron con las capturas de proxenetas en Medellín y Armenia. O sea, otros dos lugares muy importantes de Colombia también vieron la intervención de Ballard, que colaboró en la captura de proxenetas. Además, tenemos videos, hay muchas otras noticias, pero no puedo hacer esto mucho más largo. Simplemente son botones de muestra para que veas cómo te mienten los medios hegemónicos. Incluso tenemos un video de una de estas capturas que lo vamos a poner ahora en pantalla porque es realmente impresionante. Míralo. ¡Alto policía, levanta las manos! ¡Alto policía! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Bótate al piso! ¡Al piso! ¡Bótate al piso! ¡Bótate al piso! ¿La de aquí? ¿Este? Sí. Sí, bien estamos. Bueno, allí está. Esto fue en Ecuador, ya no en Colombia, sino en Ecuador, donde fueron detenidos 2 alemanes que estaban abusando de menores. Fueron sentenciados a 10 años de prisión. De modo que, otra vez, los medios hegemónicos, cuando te dicen que esto no tiene ninguna conexión con la realidad de Tim Ballard, el héroe real de la película, te están mintiendo en la cara. Te están mintiendo y acabamos de ver al menos 3 casos. Bonus track. Trump va a transmitir la película. ¿Dónde lo va a hacer? Lo va a hacer en el club de golf. Ya ha anunciado que va a apoyar la película transmitiéndola desde el club de golf y va a contar con la presencia de Jim Caviezel, que va a estar acompañando a Trump durante la proyección de la película. Y así llegamos al final de este video. Fueron algunas muestras de la prensa, del pánico que tiene la prensa y de cómo enmarcan sus notas la prensa hegemónica tratando de disuadir a las personas para que no vayan a ver la película Sound of Freedom. El pánico de que la gente mire una película que destapa el oscuro mundo de la trata sexual infantil. Algunas preguntas van a quedar en el aire, preguntas que ya han sido planteadas durante nuestros análisis, y cierro con ellas. ¿A quién o a quiénes o a qué están encubriendo estos periodistas progresistas? ¿Por qué motivo lo están haciendo? ¿Por qué le molesta tanto al periodismo progre que se hable sobre la trata sexual infantil? ¿Para quién están trabajando? No quiero que cierres este video sin antes contarte que mi más reciente libro, titulado Generación Idiota, ya se encuentra disponible en las más importantes librerías de toda América y de España también. Además, podés encontrarlo a través de Amazon en el link que te dejo en la descripción de este video. Mi trabajo se financia única y exclusivamente a partir de las donaciones libres y voluntarias de aquellos que valoran mi trabajo. Si quisieras colaborar económicamente conmigo, te invito a hacerlo uniéndote en mi comunidad de Patreon, siguiendo el link que se encuentra en la descripción de este video, o bien uniéndote a la comunidad de YouTube haciendo clic en el botón Unirse. Si no pudieras colaborar económicamente, no te preocupes, hay muchas otras formas de ayudar. Por ejemplo, difundiendo este video, poniéndole like, dejando tu comentario, suscribiéndote a este canal y activando la campanita.